Me voy a reunir con Federico Delgado. Es el fiscal que tal vez mejor explica los problemas de la justicia y qué hay que hacer. Y a mí me preocupa, tal vez, y eso se lo voy a preguntar, la existencia de falsas denuncias, de aprovechar una situación de acoso y simularla, en definitiva, dañando al denunciado. Eso y mucho más. No se pierda en este mano a mano que ya comienza. Argentina necesita más trabajo. Y eso lo vamos a lograr con 4 o 5 cambios rápidos cuando Patricia sea presidenta y yo pueda estar acá en la ciudad de Buenos Aires. Primero, acelerar las habilitaciones. Hay habilitaciones que demoran meses y la persona, el emprendedor, tiene que pagar alquileres y salarios. Rápidas las habilitaciones con un seguro y una alta también rápida en la AFIP, tanto del empleador como del trabajador, con su convenio colectivo. Rápidamente a trabajar. También vamos a bajar los impuestos y las tasas. Hay una cantidad de tasas municipales, acá particularmente en la ciudad de Buenos Aires, que dificultan, que encarecen el proceso de instalar una empresa. Vamos a eliminar esas tasas y facilitar que rápidamente quien registra al trabajador pueda pagar esas cargas sociales a cuenta de ingresos brutos y de el IVA, ¿por qué no? A cuenta de otros impuestos. Entonces va a registrar laboralmente al trabajador. Vamos a modernizar a los convenios colectivos de trabajo. Sí, para que se segmenten y, por supuesto, una empresa grande, multinacional, no tenga los mismos aportes y pagos y salarios que una pequeña pyme o micropyme. Y eso va a permitir que haya menos trabajo en negro, menos fraude laboral, porque todos los trabajadores van a estar bajo el convenio colectivo de la actividad que le corresponde. Esos son mínimos cambios que sumaremos también a una mayor democracia sindical y empresaria y a terminar con el unicato que no ayuda, más libertad sindical que permita que muchos sindicatos protejan a trabajadores que hoy no tienen protección. Por ejemplo, los trabajadores de Rappi y las empresas de delivery. Con estas propuestas de cambio en el mundo laboral, recuperamos rápidamente 4 millones de empleos registrados. Ese es mi compromiso. Federico, ¿por qué la justicia? ¿Qué se te dio por el derecho? Casualidad. ¿Por qué? Yo quería ser deportista. Sí, bueno, siempre te mantenés bien. Veo que el deporte lo seguís haciendo. Pero yo, digamos, mi esperanza, como todo chico, era el deporte, pero fundamentalmente el tenis. De golpe me di cuenta que la cosa no... ¿Llegaste a algo en el tenis? Sí, los resultados no acompañaban. Bueno, digamos, pero no, sí. Jugué interclubes, sí. Bien. Pero siempre amateur, cuando me di cuenta que no me acompañaban los resultados, plan B. Plan B, la facultad. La facultad de Derecho, básicamente porque no había matemáticas. Matemáticas no, para vos, no, los números no te gustan. No me gustaban y cursando, viste, en mi época, 1990, había aulas con muchos chicos, no había digitalización. Y un amigo que te haces amigo en el aula, esos tipos que veías, me dice, che, vos tenés que entrar a tribunales porque acá ves todo teoría y la práctica es todo lo contrario. Claro. Yo te puedo hacer entrar en meritorio, era un pinche. Dice, porque ¿Meritorio qué es? Meritorio era trabajar gratis solo para aprender el oficio. Qué Cada bueno un eso. tiempo. Qué bueno, habría que decirlo lo de la cámpora, eso, que si no quieren servías, las pasantías, no quieren las sí, prácticas. Pero gratis. Si por eso servías, digo, sí. Y había una vacante, te nombraban. Si no servías, el juez te decía, te lo decía el primer día, gracias por todo, pero vos para esto no servís. Meritorio. Bueno, meritorio, tomen nota. Los chicos, digo, de secundaria que dicen si las pasantías, no sé, las prácticas, digamos, no se las pagan, no quieren hacerlas. Se prohibieron en 2007. Lamentablemente, pero era una escuela de vida. ¿Pero por qué las prohibieron? No sé, era una escuela de vida, porque decían que el trabajo gratis está mal, eso es cierto, pero había que buscar un camino intermedio. Pero no es un trabajo, no es un aprendizaje en definitiva. Pero, tomando lo que te decía tu compañero, decís, che, esto es teoría, necesitas la práctica. Nosotros éramos 3 meritorios, el juez nos trataba como si fuésemos empleados y hacíamos los trabajos, primero los más indeseables, llevar expedientes de un edificio a otro, mover, y de golpe también nos largaban con tomar una declaración. ¿Pero no es la forma de aprender esa? Espectacular. A mí me parece que ineludible. Algo para quizá inventar algún tipo de seguro para que los chicos no caminen por la calle. Claro, eso sí, pero por la discusión. Pero recuperar esa categoría. Bueno, y así con meritorio entré, y así con meritorio quedé, y bueno, la vida te va llevando. Fue todo casualidad. Y ahí iniciaste tu carrera. Sí.
La justicia está, digamos, en el ojo de la tormenta. Horrible. Está muy cuestionada. ¿Qué hay que hacer para mejorar la credibilidad en la justicia? Cuando uno es chiquito, descubre algo maravilloso que es la mentira. A tu papá le podés mentir. Entonces, en el colegio te fue mal, sacaste un 4, me saqué un 10. Todo les mentís, hasta que un día te embocan, te dicen, vos me mentiste. Te dicen, ahora no te quiero más nada, porque fuiste un mentiroso. Entonces, uno ¿qué hace cuando es chiquito? Además de enojarse, de ponerse triste, empieza a sobreactuar la verdad. Les contás a tus papás hasta cosas que no deberías contarles. Claro. Sobreactuás siendo transparente. El reto te sirvió para... Necesitas recuperar ese lazo Claro. de credibilidad. Y la justicia tiene que hacer eso. Tiene que trabajar al servicio de la sociedad. Parar de mentir. Tiene que y volver dejar a ser... de macanear, Claro. dejar de ocultarse, dejar de esconderse, dar mucho la cara, explicar hasta lo que no hace falta explicar y despacito, con buenos ejemplos, recuperar la confianza ciudadana. Porque hay que tener claro que sin justicia no podemos vivir en una democracia, porque cuando hay problemas de precios, hay problemas de un cheque sin fondo, un accidente, la compra de una vivienda que salió mal, un alquiler, eso tiene que ver con derechos en crisis. Y eso solo puede arreglar la justicia. No es joda tener una justicia con bajo nivel de descreimiento, porque nos lleva al todos contra todos. Hay causas con pocas pruebas, es decir, la gente no va demasiado rápido a la justicia, discuto con el vecino, carta, documento, juicio. Post pandemia. Durante la pandemia y post pandemia se aceleró lo que yo llamo, a ver cómo decirlo para televisión, una excesiva... Pensar que con una denuncia judicial solucionas todo. Es como judicializar la vida. Vecinos que se enojan porque arriba viven chicos que hacen ruido, entonces llaman por teléfono al 0800 decir que venden drogas. Agrandan. No, claro, la cosa directamente. Claro, eso es un problema que tenemos los argentinos. Me parece que la pandemia exacerbó un individualismo y un egoísmo que nos ha dejado no del todo bien de ánimo y ha exacerbado una tendencia a pensar que una denuncia soluciona todo. Las cosas se arreglan siempre hablando y la justicia siempre es después que las cosas pasaron. Claro. Pero hay como una especie de justicia preventiva. Algo no te gusta y la gente quiere que un juez le solucione ese problema como si fuese una pastilla que te la tomás. Me parece que ahí hay cosas que corregir, pero ahí tiene mucho que hacer la justicia, tiene que hacer docencia. Claro, hay que educar a la gente. Habría que educar a la gente. Es decir, mire, la justicia es la segunda instancia. Obvio, hay que difundir. O tercera. La primera es hablar, intentar, en este ejemplo que das vos, hablar con la administración, hablar con los vecinos. La justicia también tiene que hablar, explicar al vecino, mire, usted está enojado, usted ha cometido un error, usted hizo una denuncia falsa, esto es muy grave. ¿Hay muchas falsas denuncias? Sí, muchísimas. Muchísimas. Digamos, a nivel ciudadano, olvidémonos de los políticos, de los empresarios, hay muchísimos. Hay mucha venganza personal, mucho encono personal que se transforma en una denuncia. Y eso tiene que ver también con la degradación del sistema judicial. Como tiene poca credibilidad, la gente lo usa para cualquier cosa. Bueno, y también en los temas de acoso sexual, en los temas delicados, porque en este ejemplo, esto es lo que vos decís, bueno, en lo cotidiano, el vecino, me enojo, me cruzo y ve la justicia. También, sí. Digamos, hay falsas denuncias por acoso sexual. Lo que vemos en la televisión, ¿viste? Tremendo. Famosos denunciados. Hemos visto cosas tremendas. ¿Has visto, digamos, falsas denuncias que arruinan la vida del denunciado? Digamos, simbólicamente le arruinás la vida a la persona, pasa a ser un muerto civil. Se hicieron pericias psicológicas y dieron negativas, dieron que no había sido víctima de ningún tipo de abuso. Y como obviamente Pablo Rago no tenía ninguna otra denuncia, no tenía ningún otro cargo, la verdad que quedó sobreseído, la pasó muy mal Pablo Rago. Pero hemos visto muchísima venganza, muchísimo despecho, muchísimo encono, enojo, transformado de golpe en esa categoría del acoso, que no lo estoy negando, es algo que existe, es algo tremendo, en el espacio laboral sobre todo, en el universitario, en el mundo de la vida, existe, pero ha habido una suerte de estiramiento conceptual y muchas veces se lo ha utilizado como un elemento de venganza. Por eso hay que ser, viste que en tribunales en general los jueces son bastante cautos con eso, tratan de buscar pruebas, porque primero son cuestiones complicadas, de reconstruir, hay que recurrir a la interdisciplina, a los psicólogos, hay que recurrir a los WhatsApps, hay que recrear los contextos de vida. No es algo para tomarlo a la ligera porque yo creo que hubo un pico de eso que ya pasó, pero hubo un momento en que mucha gente, varones, mujeres, denunciaron acoso laboral o sexual, que es más o menos lo mismo, y han
en términos legales, no es más o menos lo mismo, y han arruinado vidas de verdad. Y a los pocos meses se comprobaba que era una vendetta. Y en las exparejas también por esto de, Siempre. digamos, en las Por los separaciones chicos, o en los divorcios, los por bienes, los los chicos, chicos. también Sí, hay claro. falsas declaraciones, Porque, ¿sabes falsas qué? denuncias. Lo peor que nos ha pasado es que la degradación de la justicia nos llevó a que también la comunidad jurídica utiliza el sistema judicial como un instrumento para negociar. Yo tengo un problema con vos por una deuda, un cheque que yo te di y vos no te pude pagar, vos no cobraste. Entonces vos por ahí me haces una denuncia por estafa para apretarme. Sabiendo que no te estafé, sino que no te pude cumplir, que algo me salió mal. Pero se ha utilizado el sistema judicial como un elemento de negociación. Retorcidamente. Y eso es tremendo. Y en eso no solo los culpables somos los judiciales, hay también los abogados, los colegios de abogados tendrán mucho que hacer en enseñar una materia que no se enseña más en las facultades, que es ética. La ética, digamos, La el ética derecho, la ética en derecho no se enseña es más. una ¿Por materia qué optativa eso? Y se nota. Porque es como que si sobrara ética, entonces no la enseño. Se nota en los programas de estudio, es una materia optativa para algunos chicos, pero no es algo troncal obligatorio. Está como no es ley y digamos eso- queda un aspecto secundario, y eso no la se enseño. nota. Y se nota. Se nota porque ves tipos dispuestos a cualquier cosa que lo que hacen es matar derechos en nombre de la ley, lo cual es un contrasentido. Matar derechos En nombre de la ley. Qué tremendo lo que acabas de decir. Cristina Fernández de Kirchner acusa lawfare, el uso, digamos, de la justicia para atacar políticamente. Eso existe, ¿verdad? El lawfare en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, es para desplazar, para estigmatizar, para anular a los gobiernos populares. Acá van un paso más. Acá no se trata solamente de estigmatizar, confundir a los gobiernos populares con asociaciones ilícitas. Van un poco más allá. Protegen a los que verdaderamente roban en el país. El lawfare es más viejo que el mundo. Yo lo escribí en mi libro República de la Impunidad, lo expliqué bastante. Siempre los que sufrieron eso fueron las clases populares en la relación con la policía ante un crimen que causó conmoción pública, buscaba un perejil. Eso es lawfare, porque es usar la ley como un arma. Es un fenómeno que la Argentina tiene. Ahora, a mí me parece que lo que pasó en los últimos años es que se usó el lawfare como una bolsa en la que metemos todo lo que no nos gusta. Claro. Y eso no es. Como no me gusta cómo me denuncian, y eso o no me es. hacen un juicio y no quiero Eso asumir no mis es. responsabilidades, digo, eso es lawfare. El lawfare es una práctica compleja que requiere jueces, fiscales, abogados y periodistas que sean infieles con la Constitución. Y son expedientes que tienen una parte legal y una parte que no es legal. Y se utiliza la ley como un arma, la ley como si fuese un revólver, como si un martillo sirve para clavar un clavo, pero también para romper un dedo. Entonces el lawfare es básicamente usar la ley para esto, ¿no? Para romper un dedo y no para clavar un clavo. Pero es complejo, no es fácil de descubrir, son cuestiones muy técnicas, pero piensen que en la Argentina en los últimos años lo que no nos gusta es lawfare, por eso ves que la pelota cae de un lado y es justicia y cae del otro y es lawfare. Y eso parece que no ayuda porque la dirigencia política tampoco ha colaborado en contribuir a que la justicia se robustezca, porque también la usan como un instrumento. ¿Qué pasa con el narcotráfico? Que, digamos, crece en la República Argentina, ya no están de paso, están instalados, producen acá, venden acá, Sí. están muy vinculados a la política y no se los puede encarcelar, o se los encarcela, pero siguen creciendo y siguen actuando, inclusive desde la cárcel. Yo le dije a los pibes que se paga solamente si es fiambre, si no, no se paga nada, le dije. Sí, amigo, te va a tirar 100 lucas, pero al loco le gusta, el loco, te digo la posta, amigo, de palabra. El loco quiere fiambre. Vos le haces fiambre, el loco te va a pagar lo que vos le pidas, ¿me entendés? Es la principal causa de inseguridad. Es lo que a los chicos en los barrios más pobres les quema la cabeza. Es tremendo lo que hace el narcotráfico en términos sociales y en términos espirituales. Rompe sociedades, rompe tejidos sociales. Eso es el narcomenudeo. Que eso es fácil de atacar, es una decisión política. No hay Es una decisión política de del atacarlo. Estado que diga, terminamos. Si el Estado quiere terminar, se termina. Lo hace. Yo siempre cuento una cosa graciosa, tristemente graciosa. En un barrio muy vulnerable, buscamos a un narco que andaba en bicicleta y le faltaba una pierna. Y la policía en 2 meses no lo pudo agarrar. Digamos, eso es un síntoma de las cosas que pasan, Claro, ¿no? claro. Ahora, después está el narcotráfico con mayúscula, que es el que vemos por la TV. Y yo
tenemos una más o menos parecida. Nunca vi que el Estado argentino capture una banda tipo Pablo Escobar, con bienes, con campos, con autos, con dinero. O sea que hay dos problemas. Una es que la droga por algún lado entra, pero no sabemos quién, porque no hay intervenciones del Estado para capturar esas bandas poderosas. No hay compromiso. Esos cárteles que traen la droga. No hay compromiso para por un lado. frenar. Y el narcomenudeo, que es una cuestión que tiene que ver más con la administración de las comunidades locales, que ahí me parece que hubo un gran error legislativo que fue... hay una palabra que es rara, se llama desfederalizar, pero hasta hace unos años la droga era un problema del Estado federal. Y eso me parece que era interesante porque había un responsable, un culpable. ¿Ahora es de las 24 provincias? Depende de la cantidad, es municipal, es provincial, es federal. Entonces, es una forma que todos se ocupan y nadie se ocupa. Y además ha sido una gran puerta de ingreso para que los narcos puedan colonizar la voluntad de funcionarios públicos. Porque antes era el Estado federal, las municipales no podían meterse, las policías provinciales tampoco y las municipales menos. Ahora todos pueden ir tras ese botín. Lo que ha demostrado el paso de los años es que, como todos pueden ir, muy pocos van. En Estados Unidos, los jueces son electos. Sí. Y hay otros países también que, digamos, ingresan al puesto judicial a través de elecciones. ¿Vos lo ves viable como una reforma judicial en la Argentina? A mí me parece que eso tiene un componente maravilloso que es la legitimidad de la elección. La gente te votó, ¿quién te va a discutir? Lo que me preocupa es que las campañas políticas se hacen con dinero. Claro. Y para el dinero hay que buscar financistas. No vaya a ser que nos distraemos con lo lindo que es votar a alguien, elegirlo, y estemos permitiendo que poderes non santos estén bancando económicamente algunas candidaturas y en un plazo razonable tengamos jueces amigos privados que hayan puesto ellos los jueces. Claro. Entonces yo creo que lo que hay que hacer de verdad es aplicar la ley que tenemos y limpiar los concursos. Los concursos para jueces, para fiscales no están limpios. Duran 10 años y tienen, te lo digo en un minuto, tienen una parte que es hermosa, que es tu currículum y un examen. Tiene otra que es como Bailando por un sueño. ¿Cómo? Es una entrevista personal que tenés con el jurado y en esa entrevista personal el jurado discrecionalmente evalúa si vos caíste bien o caíste mal. Eso hace que el que sacó 10 quede último y el que sacó un 4 quede primero. Yo creo que si empezamos a limpiar... Por cuestiones subjetivas. Sí, digamos así, para ser interesadas, buenos. para ser buenos. Pero me parece que si limpiamos eso, es un camino interesante. O sea, si volvemos al método de concursos tradicional, totalmente al mérito. Pero ¿por qué no les gusta la palabra mérito a algunos políticos? ¿Por qué la combaten tanto? Porque es cómoda. Es cómoda. Una forma de nivelar para abajo, nivelas para abajo. Estamos en un año electoral y los partidos políticos tienen que financiarse legítimamente, ¿no es cierto? Hay leyes, ¿se cumplen, no se cumplen? ¿Pasa lo mismo que pasaría, decís vos, con los jueces si van a las elecciones? ¿Meten plata que no está permitida por ley? Mira, yo soy licenciado en ciencia política. Durante algunos años me dediqué a estudiar... Además de abogado. Sí, me dediqué a estudiar financiamiento de campañas. Es un tema interesantísimo. En la Argentina la ley, primero el esquema de la ley hace que se cumpla después de la elección. Pero tiene muchas endijas la ley que permite algo que en la Argentina nos gusta mucho. Ese camino difuso entre cumplir y no cumplir. Entonces, la ley tiene algunos agujeros por los que se puede colar algún financiamiento que no está querido por esa ley. Y es un tema difícil porque hay países como Estados Unidos, el que pone, y si pone y pone con un cartel y se terminó. En blanco y se acaba eventualmente denuncia conflicto de interés y chao. Un poco más hipócritas como los continentales, que decimos sí, pero no, pero que no ponga el banco, pero que ponga el banquero y se da lugar a estas trampitas, o lugares donde dicen está prohibido el financiamiento privado y es el Estado el que financia las campañas políticas, le da a cada candidato la misma cantidad y se arreglate con eso. Es una decisión. Más ahora que hay redes sociales que baja el costo de la campaña. Y es una forma de igualar, ¿no? Pero porque hace que el que tiene menos votos tenga las mismas posibilidades que el que tiene más. Esto me lleva a mi actividad, ¿no es cierto? Yo vengo del mundo farmacéutico
Y me hace ruido que los laboratorios financien a todos los partidos políticos, Claro. porque después se cobran aumentando el precio de los medicamentos. Siempre. O sea, no es gratis esto. Entonces, si a vos te financia, qué sé yo, una compañía de automóviles y aumenta el precio, bueno, de última la gente no comprará ese automóvil, pero no se va a morir. Si no compra ese Son bienes medicamento, públicos. sí se va a morir. Entonces, tal vez ahí habría que poner un Ahí hay límite que de las discutirlo. compañías. Es totalmente Pero hay que discutible. discutir como tantas cosas en la Argentina con franqueza. Claro. Con franqueza. Pero no somos francos los Ahí, argentinos, ¿no? yo creo que sí, pero nuestra vida pública no es franca. Está plagada de hipocresía, nuestra vida pública, de miserias, de tacticismo, de no buscar de verdad el bienestar general, que es lo que la Constitución le exige a todos los funcionarios. Me parece que en muchas cosas falta franqueza. En el palo mío, que es el judicial, ni hablar. Ahí, digamos, discutimos siempre reformas judiciales que nunca salen. O sea, tienen en agenda ustedes varias reformas hay judiciales, si vos le preguntás a los pibes... pero la política no las toma. pero O los mismos jueces y abogados del sector político, de la corporación judicial tampoco. Yo creo que las reformas judiciales en la Argentina se hacen simplemente como una cuestión, como está en agenda el tema, todo gobierno tiene su reforma judicial en carpeta y nadie la puede aplicar. Salvo Menem, después Kirchner, Belli fracasaron, Macri y Garabano no pudieron. Cristina ¿Menem Kirchner, qué cambió de la justicia? la ley de enjuiciamiento criminal. Mirá Pasó vos. de lo escrito a una parte oral. Kirchner, Belli, La oralidad viene de la presidencia de Menem. Menem Erlanian. Kirchner, Belis fracasaron. Cristina Kirchner no pudo. Garabano, Macri no pudieron aplicar su reforma judicial y Alberto Fernández tampoco. O sea que cuando discutimos reforma judicial, quizá estamos discutiendo otra cosa. Estamos discutiendo cómo funciona el poder político en la Argentina. A lo mejor, y es la tesis de República de la Impunidad, el ejercer el poder político en la Argentina exige una cuota de impunidad y el dispositivo judicial lo garantiza. Por eso digo falta franqueza, porque a lo mejor cuando discutimos una reforma judicial de verdad, para que la justicia esté a favor de la gente, le solucione la vida al ciudadano, habría que sentarse en una mesa, los dirigentes políticos, las élites económicas y con mucha franqueza decir, bueno, estamos dispuestos a hacer a un lado algunos intereses particulares y vamos a cumplir con la Constitución, o vamos a seguir así emparchando la cosa para ver qué pasa. ¿Y qué es la primera reforma que tendría que hacer el próximo presidente? No digo porque ya, digamos, ya en el le campo queda muy poco judicial, tiempo. las designaciones. Designación de jueces. Y de hecho el Congreso tiene... ¿Está parado eso? El Congreso hace 2 años que tiene que sancionar una ley que regule el Consejo a la Magistratura, que es como cambiarle el motor al auto. Es como comprarte, qué sé yo, un Peugeot 504 modelo 1992 y que le puedas poner el motor de una Ferrari ahora. Eso puede hacer el Congreso. La pandemia hizo que muchos de los trabajos de los abogados, de los jueces, de los fiscales, se ha informatizado. Sí. Y inclusive los abogados no vayan a hacer sus presentaciones, sino que las tengan que subir por internet. Y el personal que hacía tradicionalmente una tarea, hoy tiene que hacer otra. ¿Cómo podemos humanizar la justicia? ¿Cómo podemos hacer que el que está imputado de un delito o es actor y tiene una causa pueda ser mejor atendido? ¿Hay forma? Gran pregunta. Sobra mucha gente porque hay trabajos que no se hacen más. Sobra gente en la justicia. Claro, porque antes hacíamos un expediente papel que lleva un montón de intervenciones que ahora no existen más, como bien decías vos. Entonces hay mucha gente que hay que buscarle un laburo, una función dentro del aparato ¿Qué judicial. podría ser? Y a mí me parece que, por ejemplo, la justicia tiene las ventanas cerradas, habría que abrirlas a la sociedad. Abrir las ventanas de los Abrirlas. juzgados. Y, por ejemplo, establecer lazos de comunicación. Eso es cierto, quien fue a un juzgado alguna Todo vez, cerrado. la fe tiene que golpear Todo para cerrado, que, de o tocar el golpear, timbre claro, para todo que, para chiquito, que quiere, a quien viene a ver, que todo parte, chiquito, que todo muy necesita. frío. Bueno, eso se puede humanizar. Transformarlo en un servicio público. Hacer que, por ejemplo, mucha gente que no tiene un laburo específico se dedique a atender a los demás, a evacuar consultas, a ayudar a la gente, a que muchas personas requieren un abogado para interactuar con la justicia. Eso genera plata, eso es costoso, hay mucha crisis. Bueno, la justicia podría algunos mecanismos habilitarlo para que sean gratis, poner gente que lo solucione. Hay un montón de cosas para hacer para transformar de verdad la justicia en un servicio público, que es lo que es de acuerdo con la Constitución. Pero me parece lo que hay que hacer, hay que sentarse a pensar, tener en claro el mapa de personal, fijarse cuántas personas no tienen más un laburo porque no existen ese laburo y ponerlas al servicio de acercar la justicia a la sociedad y abrir las ventanas, porque siempre el aire puro de la calle hace que los ambientes sean más respirables. ¿Cómo me gustó esto último? Humanizar la justicia. Lo tuvo,
muy formado, además de abogado politólogo, entiende lo que hay que hacer con la justicia, tiene la experiencia de haber trabajado, y recuerdo eso que él lo dijo al principio de la entrevista, trabajar aunque no me paguen, pero me servía para aprender. Son cosas que me quedan muy marcadas, seguramente a ustedes también. Federico, un gran gusto entrevistarte. Gracias.